Buenos días, licenciado. Buen día, Luis, y buen día a todo tu auditorio. Y sí, o sea, nosotros como ciudadanos aquí de Caborca, pues vemos siempre a la primera autoridad como el primer responsable, ¿no? Sin embargo, en un punto de vista muy particular, yo pienso que tendríamos que analizar qué tanta responsabilidad por acción o por omisión tiene el presidente municipal, ¿no? En este caso yo lo vería, pues por acción, no veo gran responsabilidad, por omisión tal vez en el sentido de informar. Yo pienso que ellos sí deberían de informar a la ciudadanía. Tenemos un problema. Lo que haya. Tenemos una crisis de seguridad, tenemos un problema de violencia, resguárdate, cuídate. No estamos nosotros en condiciones de brindarte seguridad y por eso le estamos pidiendo ayuda al Estado y a la Federación, y para que entiendan que no es tal vez responsabilidad del presidente municipal, sino tal vez del poder del Estado, pues de la Procuraduría, en este caso de la gobernadora, o más alto en la cuestión de la Federación, del secretario de Seguridad, de que, ¿sabes qué? Impleméntame un programa, impleméntame algo para que ayude a acabar con esta violencia. Pero tú me decías algo que es además muy importante, Guillermo, y me decías, ni siquiera con Alfonso Durazo veo eso. Yo veo el problema realmente me decías tú, en las procuradurías o en las fiscalías de los estados. Sí, así es, porque recordemos dando el ejemplo de Felipe Calderón, que tal vez es el presidente que todo el mundo decimos, el sexenio más violento y la guerra contra el narco y la guerra fallida. Pero ahí fue cuando empezamos como a sorprendernos, ¿no? Ajá, de todo esto. sí, entonces ahí que decían los que en su momento justificaban a Calderón, era la Federación manda un programa que es el Operativo Sinaloa, Operativo Michoacán, Operativo Fulanito, que era cuando llegaban al Estado y trataban de poner orden desde la Federación, pero cada entidad federativa pues tiene su procuraduría cada y tiene estado. Y entonces en cada estado hay pues ciertos arreglos bajo la mesa o tolerancias o acuerdos. Entonces al momento de llegar la Federación pues ya no tenían cómo actuar, porque muchas veces hasta les avisaban, sabes que viene un operativo, vete, o entonces tenía la Federación que estar peleando contra eso también, contra la corrupción. Entonces, como te digo, puede Alfonso Durazo, que creo que tengo entendido que ya renunció, ahorita sí. Puede tener las mejores intenciones y mandar refuerzos y mandar programas y todo eso, pero al momento de que llega a un estado donde se está viendo rebasado por el crimen organizado, pues va a ser muy difícil que funcione, ¿no? Qué complicado. En armonizar eso para dar resultados. Tendrían que estar todos como en la misma frecuencia, ¿no? Y por eso se usa siempre la Marina, porque la Marina no tiene acuerdos ni respeta, o sea, es ajena al ejército, es ajena a las procuradurías, es ajena a las policías estatales, municipales, es ajena a todo, se maneja como aparte, ¿no? Sí, lo estamos viendo, y aquí lo estamos viendo en la cuestión de la Guardia Nacional, que nos decían va a ser un mando civil y va a ser completamente civil, y pues lo estamos viendo ya en la aplicación, sí. Pues que no es cierto, ¿no? Es completamente militar. Totalmente. Y pues vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Nos va a seguir dando de qué hablar, y en esto viene a colación también el tema que traemos ahorita de una reforma a la ley que hubo, pues de cuando se plasma la ley, después en el proceso se van encontrando deficiencias, y por qué es interesante pues analizarlo, ¿no? Pues muy interesante. Yo no quería desaprovechar la oportunidad de platicar contigo en este tema tan, pues que a todos nos tiene con los nervios de punta, la verdad, nos tiene muy preocupados, es la verdad, todos, y con justa razón. Y atemorizados, hay que decirlo, sí. O sea, no es falta de valentía o decir tengo miedo, pues por supuesto que la ciudadanía vivimos atemorizada y expectantes y con mucho temor de salir a las calles, ahora sí que a cualquier hora, a cualquier mandado que vayas, a cualquier... ¿A trabajar? Así es, hasta trabajar. Como le pasó a David ayer, a David Hernández, se llama este muchacho. Qué lamentable. Muy lamentable, muy lamentable, porque nadie se va a hacer responsable. Y murió el señor Pitiquito, ayer, el del disparo que le dieron ahí, estaba esperando ahí a su hijo para llevarlo a su casa y ¡zas! Una bala perdida y ayer murió. Sí, pues mis condolencias también para ambas familias. Y lo que pasó en la costa con esto del empaque, a una empresa
pues que si tiene algo la empresa de los viveros es reconocimiento, la gente los quiere, son muy buenos patrones, hasta donde sabemos, son muy buena gente, siempre están metidos en acciones altruistas en nuestra comunidad. ¿Cómo está sucediendo esto? ¿En qué momento estamos dejando de tener el Caborca que teníamos no hace mucho? Sí, en lo personal, conozco ahí a los señores viveros y como tú dices, siempre están en acciones altruistas, con un programa que hemos estado algún tiempo aquí en tu espacio, que es Acción por la Educación. Uh-huh. Ellos año con año nos estuvieron apoyando, ¿no? Y de una manera pues desinteresada, y siempre estuvieron ahí. Ahorita que dices que afecta pues la agricultura, la ganadería, pues en realidad afecta todo, ¿no? O sea, también ahorita se viene la temporada de cacería, donde tenemos este turismo deportivo, que pues quién sabe si se vaya a poder dar. Lo del deporte. Lo de la cacería, ¿no? La cacería, olvídate, imagínate tú andar con un rifle vestido de camuflaje en un picapote. Si aquí no ocupas vestirte de nada para que te... Y esa actividad es una derrama económica importantísima para el Estado, para ciertas regiones aquí de nosotros, de la comunidad, que como tío es una derrama muy importante que ahorita están viendo, ¿irá a pasar o no? No va a pasar, olvídate. No, tú irías ahorita, tú, sin ser gringo, te doy un rifle, viste este camuflaje y vete al monte. No sé si estoy preparado para contestar esa respuesta, pero está difícil. Es que está muy difícil, está muy difícil ahorita, todo está muy difícil, Guillermo. Estamos realmente secuestrados por el miedo. Sí, o sea, ahorita tú comentabas también que venías a tu lugar de trabajo y vienes cuidándote. Sí. De alguna manera todos los ciudadanos creo que lo estamos haciendo, o sea, te subes al carro y con los vidrios abajo y viendo, haciendo alto donde a lo mejor tal vez no tienes que hacer, manejando un poco más despacio, tratar de llegar a tu casa antes de que oscurezca, todas esas precauciones, ¿no? O sea, estamos viendo tiempos muy difíciles en Caborca, la verdad. ¿Y en la región? Sí. Ayer me preguntaba un tío que vive en Mexicali, mijito, ¿qué tramo está peligroso entre Caborca y Sonoita? Le dije, cada uno de sus centímetros. Sí. Está muy peligroso. Sí, ahorita puedes consultar también con familiares, que pues muchas personas que vivimos aquí tenemos familia o amigos en Estados Unidos y que ellos a lo mejor pudieran venir y ya están allá, o sea, no quieren venir, no quieren venir a visitar, no quieren venir a nada, pues, ¿no? Porque está muy Está muy feo. Dice, excelente análisis, Lick, la Guardia Nacional son las Fuerzas Armadas disfrazadas de policías, diferente adiestramiento, sí, y diferente pensamiento, porque un soldado jamás va a pensar como un civil. De hecho, ellos se distinguen como nosotros los militares, ustedes los civiles. Ajá. Así como la iglesia, dicen, nosotros el clero, ustedes los feligreses. Si se separan, igual pasa esto. Bueno, licenciado, el tema, lo que te truje, Chencha, vamos a platicar de estas modificaciones que son interesantes. Ojo, vamos a hablar de que tú puedes tener ya una justificación si alguien se mete en tu hogar y defenderte, y si cometes el terrible momento de un homicidio involuntario, vamos a ponerlo, pues en defensa personal, antes te levantaban proceso, ahora ya no. Cuéntanos, licenciado, ¿qué está pasando? Sí, mira, Luis, es muy importante aquí voy a tratar de explicarlo de la manera más objetiva posible, y para esto creo que es bueno poner otros dos ejemplos sobre la mesa de otros dos delitos, o que pudiéramos caer en delitos, en conducta atípica. Las leyes o los artículos las van reformando conforme a las necesidades que la misma sociedad o las mismas víctimas te van presentando, ¿no? Uh-huh. En este caso de la legítima defensa, pues se argumenta el aumento pues de la delincuencia, ¿no? No solamente como lo estamos viendo ahorita en la ola de violencia, sino la delincuencia común, de que entraron a tu domicilio, te robaron, ya estando ahí pues intentaron asesinarte o lesionarte o hacerte daño. Entonces, en este sentido se crean las leyes, pero con el paso del tiempo las vamos perfeccionando, puliendo o pues reformando, ¿no? Entonces, dos ejemplos que te pudiera dar son, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar en su inicio
tenía varios errores, decía, cuando exista violencia reiterada. Entonces, esa palabrita de reiterada, tú llegabas al Ministerio Público y decías, es que me pegó mi esposo, pero te ha pegado antes, no es la primera vez. Entonces no es violencia intrafamiliar, son lesiones. No. Son lesiones, se iba y después regresaba, pues ya me pegó por denunciar y ahora sí vengo ya es reiterada, pues no. Ajá. Entonces después se daba el caso de pues padrastros que le pegaban a sus hijastros. Y pues no es violencia intrafamiliar porque no hay un vínculo consanguíneo, ¿no? Uh-huh. Entonces después empezó a dar que la violencia intrafamiliar equiparada y todo eso, hasta que lo fueron puliendo hasta llegar a lo que hoy tenemos, ¿no? Uh-huh. Y eso no es hace mucho tiempo, o sea, en el tiempo cuando yo era estudiante todavía había ese tipo de deficiencias, hay muchas leyes todavía con lagunas, con ciertas palabras que no encajan y no nos sirven. Otro ejemplo claro de esto es el delito de la violación. Cuando en sus inicios pues se suponía la violación con el miembro viril uh-huh. Por la vía vaginal. Uh-huh. Entonces decías, bueno, pues entonces si es por la vía anal no hay violación uh-huh. y si es con algún objeto pues tampoco hay violación, uh-huh. hasta que lo hemos llegado, como te digo, a perfeccionar, uh-huh. Que en este momento es violación con objetos y si es por la vía oral, vaginal o anal, pues, ¿no? De cualquier manera. Ajá, de cualquier manera. Entonces, por eso te digo que se van adecuando las reformas a la sociedad que estamos teniendo y a las víctimas, ¿no? Uh-huh. En este caso de la legítima defensa, pues, es una excluyente de responsabilidad que tiene muchísimo tiempo que existe. Sin embargo, había la necesidad, y puede que todavía haya la necesidad de seguirla reformando. Ahorita vamos a ver por qué. Las dos personas o los dos diputados y senadora que traían este tema eran Silvana Beltrones y Gildardo Real. Uh-huh. Ambos, en su exposición de motivos, sobre todo Gildardo, nos mostraba las estadísticas de la delincuencia, que son estadísticas bien tristes porque yo cuando escucho hablar a la autoridad de resultados, yo pienso, esto es apología al delito, o sea, te están invitando a que seas un delincuente. Porque que arriba del 90% sale impune. Sí, y que solamente el 6% se denuncia y de ese 6% no, entonces 2% se resuelve. Te digo, hablar de estadísticas es invitar a la ciudadanía que sean delincuentes, no les va a pasar nada, ¿no? Sí. Entonces es muy triste. Entonces, ¿por qué nace la excluyente responsabilidad en la figura de la legítima defensa? Para suplir una deficiencia del Estado, una deficiencia que se escucha lógica. Cuando alguien entra a tu domicilio con la intención de hacerte daño, pues tú marcas a la policía, pero se van a tardar en llegar. Claro. Entonces no puede el Estado brindarte un elemento de seguridad en cada domicilio para que te esté cuidando. Entonces, en esa suplencia, en esa deficiencia, uh-huh. Nace la figura de la legítima defensa, de que tú puedas defender tu patrimonio. Antes se hablaba de un peligro inminente que pusiera en riesgo tu vida. Uh-huh. Entonces, si una persona llegaba a tu casa y disparaba, pero te disparó a lo mejor al brazo, pues dices, oye, no te apuntó al corazón ni a la cabeza, entonces no es peligro inminente, ¿no? No era tan grave. Entonces había muchos problemas ahí. Uh-huh. Si tú reaccionabas y te defendías, tú ya eras pues culpable de un delito, uh-huh. o sea, de ser víctima, te convertías en victimario. ¿Qué delitos podían ser? Pues lesiones o hasta el homicidio, ¿no? Entonces, tú eras quien te tenías que defender. Ahí al Ministerio Público le correspondía pues detenerte y tú tenías que defenderte, pues, ¿no? Ahora lo que cambia es eso. La presunción de inocencia todos ya la tenemos, todos la tenemos. Ahora lo que cambió es la presunción de la legítima defensa. Ahora, cuando alguien entra, lo primero, si tú tuviste que reaccionar ante un ataque, tú ya eres, ya hay presunción de la legítima defensa, y el Ministerio Público es el que ahora tiene que demostrar que tú actuaste con premeditación, uh-huh. que actuaste en extrema legítima defensa y que te excediste, ¿no? En violencia y todo. Entonces eso, tú ya no estás detenido, o sea, tú ya tienes la libertad de estar afuera. Y antes no era así. No, antes tú tenías que demostrar
que fue que actuaste en legítima defensa. O sea, eras el culpable, regresas. Ajá, y ahora no. Ahora el Ministerio Público tiene que demostrar que tú te excediste y que tú cometiste el delito. ¿Qué tan frecuente es esto de la legítima defensa? Pues... ya en la vida real. Sí hay muchos problemas de esto, y yo traigo algunos ejemplos de aquí de Caborca, y te voy a hablar porque en la exposición de motivos de ambos, del diputado y de la senadora, dan dos casos concretos. La senadora todavía, cuando hace este decreto, esta reforma, lo hace con perspectiva de género. Antes, a las mujeres, pues si el hombre las estaba violando y la mujer se defendía y lo mataba, pues no estaba poniendo en riesgo tu vida. Él no te quería matar. Nomás te quería violar. Él te quería violar. Sí. Entonces... no hay punto de comparación. Ajá, entonces ahí es donde entra la perspectiva de género en la violencia contra la mujer, que lo vemos en México. Ya hemos hablado del feminicidio, de todo esto, es gravísimo esto en México, ¿no? Entonces, la senadora pone la perspectiva de género, pone en este caso de una muchacha que la secuestran para violarla, y ella se defiende. También ambos ponen el mismo ejemplo de un ingeniero de Hermosillo que entran a su domicilio. Este ingeniero tiene arriba de 60 años, entran a su domicilio, están sus hijas, y él se defiende. Tiene como 6 años con el proceso, o sea, en detención, con el proceso, tratando de demostrar que lo hizo para defender que él a su actuó familia, en legítima defensa, en tu ¿no? casa. Ajá. Yo voy a poner 2 ejemplos aquí de Caborca, y es un ejemplo que yo siempre, durante el tiempo que estuve estudiando y cuando era más joven, que quería ser abogado, yo me acordaba de esto porque pasó en el barrio donde yo crecí. Y ahorita, si nos está escuchando alguien ahí del barrio, pues se va a acordar de este asunto. Había una familia en el barrio, pues, donde yo crecí, que era una familia muy, muy problemática. O sea, que veíamos nosotros a los niños, pues desde muy chicos, ya con la droga, con bolsitas, con resistol, navajeaban a fulanito, a sutanito, mataban, muchos estaban en la cárcel, incendiados. O sea, era una familia completamente disfuncional, dedicada al crimen, ¿no? Entonces, en una casa de uno de los vecinos, un día un miembro de esta familia entra en la noche, en la madrugada, y trata de ahorcar a la mamá. En esta familia eran 3 hijos varones, la mamá y el papá, ¿no? Así se conformaba la familia. Uno de los hijos se da cuenta y tiene una pistola, una palomera, esas 22, dispara dentro del domicilio, y esta persona sale corriendo, cruza la calle todavía hasta la otra acera, ¿no? Y él pues tira como para asustarlo, y le da en la cabeza, en la cabeza, y muere, ¿no? En ese caso, pues, si tú le preguntas a algún ciudadano, pues te pudiera decir no es legítima defensa, porque ya estaba fuera del domicilio, ya había cruzado la calle, estaba cerquita ya de meterse a su casa. En ese tiempo yo no entendía cómo, porque ahí en el barrio empezaron a decir, es que juntamos firmas y ya salió libre el muchacho que disparó. Y ellos decían, juntamos firmas y ya salió. Obviamente no fue eso. Ahora lo entiendo, ya desde un punto de vista jurídico y analizándolo, no fue que hayan juntado firmas, es que su defensa, el abogado que lo representó, tomó estos excluyentes de responsabilidad que nos marca el Código Penal y el Código Federal para estos casos. Y posiblemente sí juntaron las firmas de la gente del barrio para demostrar que esta persona tenía un modo honesto de vida, y al contrario, que la otra persona pues nos había causado de decrementos en nuestro patrimonio a todos, ¿no? Porque esas personas, como te digo, en el barrio ese fue de que asaltos, cuando te robaban la ropa, el tendedero, el tambo de gas. Sí. Entonces, clásico rata que todos tenemos. Ajá, él salió, este caso es del año 95. O sea, te estoy hablando desde entonces. El muchacho estuvo detenido, pero pues no tanto tiempo, ¿no? Posiblemente 1 año en lo que duró el proceso, pero pues salió. Entonces, sí se daba desde entonces la legítima defensa, pero era necesidad de quien fue víctima en un inicio demostrarlo.
Ahora no, ahora el Ministerio Público tiene que demostrar que él es el agresor. Ese es el cambio. Y da por hecho que tú eres inocente. Ajá, eso es muy bueno. Sí, pues es buenísimo, ¿no? O sea, ahora sí, yo le digo a la ciudadanía, cuando alguien entre a su casa, defiéndanse con lo que tengan, ¿no? Si tienen un bat, un palo, con lo que tengan, un machete, defiéndanse, porque un ladrón que entra a tu domicilio sabiendo que estás ahí va dispuesto a todo. Claro. Actualmente, con las drogas que existen, las drogas sintéticas, Ni ellos siquiera van conscientes. Están afuera de la realidad. Otra de las cosas que fue tema de mucha discusión entre los legisladores y en este caso la barra sonorense de abogados y algunos juristas, algunos expertos en derecho, era la cuestión del raciocinio, de decir, es que necesita haber un raciocinio de la víctima para actuar en la medida de la legítima defensa extrema. ¿O qué es la legítima defensa extrema? Pues es que alguien llegue a tu domicilio y te diga, quiero un vaso de agua, y lo mates, ¿no? Le descargues un cargador ahí de una pistola. Claro. Pues es extremo cuando pudiste empujarlo, si viste que a lo mejor no está en sus 5 sentidos, o advertirle, padece de sus facultades mentales, o no lo hizo con una intención y tú te excediste. Pero era muy difícil. Antes era la palabra proporción y ahora entra la palabra raciocinio. Entonces el raciocinio te da muchas ventajas a la hora de que yo estoy en mi casa, el dueño de la casa, la víctima, el que van a... Pero el raciocinio ahí queda superado por el instinto, ¿estás de acuerdo? Exactamente, para allá voy. Haz de cuenta que antes era proporción, ahora se cambia por raciocinio, pero ahí te da las ventajas de decir, mi raciocinio se vio nublado por la incertidumbre, por el temor, por la duda, por muchas cosas, entonces yo actúo así por adrenalina, pues, ¿no? Entonces, claro, ahí nos protege más también a nosotros, a los que pudiéramos estar defendiendo en dado caso nuestro patrimonio, ¿no? Uh-huh. Entonces, es excelente, es claro, es una noticia que celebrar, o sea, esta ampliación. Somos el estado número 12 que ya estamos con esto. Uh-huh. Entonces, pues está perfecto, ¿no? Lo de la legítima. Ahora, ¿dónde es tu propiedad? Por ejemplo, si yo estoy pensando dentro de tu casa, entiendo de la puerta para adentro, pero también donde está mi cochera, donde de la banqueta para acá también ya es mi propiedad. Ahí también puedes suponer que existe la legítima defensa. ¿Sí me doy a entender? Sí, por supuesto. Mira, otra de las cosas que tenemos ahora, antes, estos rumores jurídicos que se dan en la sociedad, que existen muchos y en muchas materias, o sea, por ejemplo, que te dicen, si tú rentas una casa por 10 años, ya es tuya, o no es cierto. No, son mentiras. Pues, es un rumor, ¿no? O si una casa está abandonada, yo puedo meterme así como si fueran nidos de pájaros, ¿no? Sí, aquí también existía el rumor de que no lo lesiones, si ya ya mátalo porque te va a salir más caro. O si ande la barda y le diste un balazo, mételo a tu casa. Ajá, y cayó del otro lado, o sea, no. Sí. Aquí ya está contemplado todo esto en la ley, que es donde yo te comentaba, Luis, vamos a ver todavía en la aplicación y en el criterio de los ministerios públicos, a ver qué es lo que todavía se tiene que pulir más adelante. Todavía no podemos, sí es un gran avance, es algo que celebrar, pero vamos a ver cómo a la hora de aplicarlo, ¿no? En este sentido de la extensión de tu patrimonio, se buscaba defender la parcela, defender tu automóvil como una extensión de tu casa. Sí. No se dio lo del automóvil, pero sí el lugar que ocupes, por ejemplo, si estás en un hotel, o si estás en una casa que no está a tu nombre, ajá, si te vas a dormir, por ejemplo, la casa de tus suegros, de tus primos, de tus papás, y tú estás defendiendo y tú estás actuando en legítima defensa. Porque estás defendiendo tu persona. Ajá, también en el lugar de tu trabajo y salvaguardando los bienes que tengas que guardar. Okay. Esto es para, por ejemplo, los guardias de seguridad, sí, de un mall, de un centro comercial, de una tienda departamental. Y luego te dicen, no, es que no acreditaste que es tu propiedad, ¿no? Ajá, pero tú tenías la obligación jurídica, sí, de hacerlo, de cuidarlo, ¿no? Los automóviles, por ejemplo, no están dentro de esto. No, pero fíjate, en aquí los automóviles, en este caso los de valores, ajá, por ejemplo, para las personas que mueven los valores, estos automóviles blindados, sí,
ahí sí, porque ahí ellos es un deber jurídico que tienen de salvaguardar eso, entonces porque para es ellos, su trabajo. ajá, para ellos sería ahí sí se acredita la legítima defensa. Para el ciudadano común en el automóvil, pues no. Ahí, no. Como te digo, son cosas que tal vez más adelante, dependiendo cómo evolucione pues el crimen, las necesidades de la víctima, se pudieran ir puliendo, ¿no? Correcto. ¿Por qué es tan delicado este tema y por qué había tanto o hay todavía tanto rechazo? Es porque mucha gente lo puede entender como una licencia para matar o como un vayan y ármense y vamos a tirarnos balazos todos, ¿no? Entonces, no, hay que entender que no es así, es para cuando tú eres invadido en tu área de trabajo o en donde vives. Fíjate que esto lo he estado escuchando desde hace tiempo, ahora con todo esto que está pasando y que la gente se siente insegura, dice, pues armémonos y defendámonos, como lo están haciendo, por ejemplo, como se hizo en Michoacán, que las autodefensas, como se ha hecho en Guerrero, como se ha hecho en muchas partes. Y digo, espérate, no, si a mí me agarran con una resortera, va a venir Alfonso Durazo directamente, Endira Contreras directamente con todo su ejército, y yo así con una pistola 22, a mí sí me van a meter a la cárcel, me van a acusar del asesinato de Colosio, de que maté a Kennedy, bueno, de todo. Esa es la gran diferencia, porque no hay confianza, Guillermo, en los sistemas de justicia, ¿eh? No hay confianza, yo no confío. No la hay. Aquí, Luis, también la cuestión de la extrema legítima defensa o en la figura de legítima defensa, pues se puede prestar para rencores o para venganzas o ¿sabes qué? Ponte de acuerdo. Entran ahí muchos, la provocación, o sea que... O cuando están borrachos. ¿Sabes qué? Lo invito a tomar y tú, amigo, provócalo y que él me saque una pistola y yo lo voy a matar y es legítima defensa. Sí. No, aquí es eso lo que tendría que investigar después el Ministerio Público, ¿no? A ver, pero como te digo, tú ya serías, pues, tú actuaste en legítima defensa. También hay una proporcionalidad en la cuestión de la extrema legítima defensa en relación al sexo, a la edad, hasta la complexión física, el número de las personas que se defendieron, porque si llegan a una fiesta una persona con un cuchillo y había 20 y entre 20 lo mataron, pues oye, no. Ya hay algo que pensar ahí. Sí, o si llega una persona que es mayor de edad, de unos 85 años y dice, los voy a matar, y son dos jóvenes de 25, claro. 30, pues entonces, o una persona que mide hasta 2 metros y llega uno a decirle y la complexión, o sea, ahí hay que ver todo. Hay todo factores, eso, ¿no? todo tiene sus variantes, ¿no? Ajá, y pues todo está contemplado, como te digo, aquí hay que ver y es donde siempre se contrapone o se contradice a los abogados postulantes de los abogados litigantes, ¿no? Los abogados que hacen y que opinan, a los abogados que litigan y dicen, sí, pero en la práctica yo me topo con esto y en la práctica a mí me ponen esta barrera o esta traba. Entonces vamos a ver apenas cómo se da la reforma. ¿Cómo se da la reforma? Muy bien, tengo varias preguntas aquí. Está diciendo alguien, buenos días, chavalones. Luis, pregúntale a Lick Varela cuál es su especialidad. Atiende todo tipo de casos, de todos, ¿verdad? Sí, yo atiendo todo tipo de casos. Tengo una especialidad en derecho familiar. Okay. El posgrado que yo tengo es en educación. No quise hacerlo en algo de... ¿Qué hiciste, doctorado? ¿Maestría? Sí, una maestría en educación. Okay. Pero sí vemos pues todo tipo de asuntos, tanto civiles, familiares como penales. Ahorita estamos litigando en el nuevo sistema y lo estamos haciendo. Me gustaría mucho enseñarles algunas gráficas, pero no se puede con la cuestión de la asistencia remota. Yo estoy en mi oficina y pongo el iPad, pongo la tablet y de ahí estoy con el juez, con el Ministerio Público y con mi defenso, ¿no? Está prohibido hacer eso, ¿no? Entonces, como te digo, eso está ahorita con la cuestión de los juicios orales y es remoto, pues, ¿no? Qué interesante. Muchos abogados van al juzgado oral y piden una sala donde tengan el acceso a internet a esto. En mi caso particular yo lo hago desde mi oficina. Yo pido una clave por Zoom y me la dan y yo entro a la sesión y así es como se hacen las sesiones. Es un tema... Actualmente así por la pandemia. Ajá, actualmente así es. ¿Se irá a quedar? Yo creo que sí, ¿verdad? Algunas cosas se van a quedar. Algunas cosas sí, pienso que esto del Zoom no, porque sí tiene sus fallas, pues, ¿no? Entonces yo pienso que eso sí va a ser presencial, pero algunas cosas sí
sí se van a quedar. Está preguntando a alguien aquí también, y está interesante la pregunta. ¿Y si le pega un balazo en una pierna con la poderosa calibre 22? No pasa, pues ahí, por ejemplo, antes era un delito porque eran lesiones. Y tenías que mantener al pilluelo. Pues depende, ¿no? O sea, ahí entraba mucho la cuestión de la defensa que tú tuvieras, pero ahí tú como víctima, al convertirte después en delincuente, porque cometías un delito, ya tenías que solicitar una asistencia jurídica y tenías que pagar, obviamente, por esa asesoría y por esa defensa. Ajá. Entonces ahí dependía mucho de cómo se te dieran, en este caso, las excluyentes de responsabilidad que siempre han existido. Ahorita actualmente es lo que cambia, ahorita ya eres, o sea, ya se presume la legítima defensa, así como se presume tu inocencia, también de cajón se presume la legítima defensa. Pues muy bien, la gente está muy, muy contenta, yo también, es un gran tema, la gente felicitándose. Mucha gente, no alcanzo a leer, ahí lo lees tú, porque dice felicidades al licenciado Varela, dice Noé Peñarocha, por aclarar bastante la cuestión de la defensa personal, sí, en este caso la legítima defensa. Ángela Sánchez, pues lo meteremos adentro y decimos que fue adentro de la casa y listo. Bueno, sí, son de los grandes, tú decías mitos, ¿no?, que se manejan. Sí, porque por decir, si alguien va y te ataca a tu domicilio, tú le diste un balazo y él alcanza a huir, más adelante, a las horas, él muere en el hospital, pues todavía fue producto de un hecho en donde tú estabas actuando en legítima defensa. Por pues, supuesto. ¿No? Pues dicen muchas felicidades, Ángela Sánchez. Todo el mundo, ahí vas a leer todos los... Por ahora yo creo que quedamos bastante completos con el tema y la gente opinando también sobre la ola de violencia. Miren, te agradecemos mucho, licenciado. No, mejor me guardo mi comentario. Pero, Emilia Sotelo, por favor. Échale ojo, hombre. Tengo tiempo de un paréntesis. Sí, es súper breve, nomás quiero aclarar algo. Estas reformas y estos artículos, pues en el artículo 10, que está contemplado que podemos tener armas en nuestro domicilio, en el artículo 15, que nos habla de las excluyentes y de la legítima defensa, ojo con las armas que tienes en tu domicilio, si no están registradas. Sí. Si fuera una calibre 22 que tú puedes registrar y cometes esto, solamente es una multa administrativa. Ajá. Pero si tienes un arma de uso exclusivo del ejército, ahí sí se acredita la legítima defensa, pero ya tienes un problema que es la del arma. Entonces es un delito federal. Entonces no por esto vamos a decir, pues ya tengo una bazooka y ahorita que entre le voy a tirar. Mi cuerno de chivo. Sí. Me voy a defender del cholo ese que está en la esquina. Sí, que como te digo, es un tema pues bastante amplio, pero solamente quise hacer un paréntesis. La cuestión de las armas, ahí sí, si no la tienes registrada, pero se puede registrar, es una multa administrativa. Okay. Si no la tienes registrada y no se puede registrar, es un delito federal. Ahí ya, sí, cuidado. Ahí cuidado, porque ya te embroncaste. Muy bien, pues ahí quedó ese paréntesis. Muchísimas gracias, licenciado. Dice Coerifisa, yo tengo una sentencia para el día 28 sobre invasión en mi negocio, robos, etc. Será de 3 a 12 años de prisión, será por pantalla o video. Excelente análisis, felicidades, licenciado Varela. Sí, de verdad, Guillermo, te agradezco muchísimo. Siempre que vienes la gente se desborda cada vez con mucho más interés de los temas que estás tomando y explicando. Además lo haces de una manera tan clara, tan precisa, con tanta experiencia que celebramos eso. Siempre nos da gusto escuchar tus puntos de vista y que queden claras para nuestra comunidad. Yo creo que es parte del deber que tenemos como noticiero, tener este tipo de espacios para llegarle a la gente y conocerlos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Luis, y yo muy honrado de que me inviten y cada vez que pueda, con muchísimo gusto aquí estaré. Muchas gracias. Bueno, dice... armas permitidas a civiles en pistolas hasta punto .380, ACP en semiautomática y punto .38 especial en revólver. Consulte la Ley Federal de Armas de Fuego. Alain Martínez dice felicidades, maestro Varela, un abrazo. Muy bien, ahí quedamos. Vamos ahora sí a nuestra primer corte comercial. Fíjate.